Mi intención era darles una sorpresa regresando al pueblo sin avisar. Sin embargo, lo que encontré me dejó paralizada de horror. A mi padre y a mi madre siendo tratados como sirvientes en la casa que yo misma había comprado con mi propio dinero, humillados por mi cuñada y su madre, dos parásitas sin vergüenza alguna. En ese mismo instante tomé una decisión firme y definitiva. Me aseguré de que pagarían cada una de sus infamias con creces. Pero antes de seguir, si estás escuchando esta historia, te voy a pedir un favor muy grande. Apoya este canal con tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que le hicieron a mis padres no se lo deseo a nadie. Quédate conmigo hasta el final, y cuando termine, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando. El automóvil que estaba pagando a plazos con el fruto de mi propio esfuerzo avanzaba lentamente por la carretera de asfalto del pueblo, una vía estrecha flanqueada por campos verdes. El aire del campo, que normalmente era fresco y reconfortante, ahora se sentía pesado y opresivo en mi pecho. No sabía si era un mal presentimiento o simplemente el agotamiento después de 5 horas de viaje desde la ciudad. Mi nombre es Valentina, tengo 32 años y hace 2 años tomé la decisión de utilizar casi todos mis ahorros para comprar una hermosa casa de campo con un amplio terreno en mi pueblo natal. No solo adquirí la casa, también compré varias hectáreas de tierras fértiles detrás de la propiedad, perfectas para el cultivo. Mi objetivo era simple y noble: que don Ernesto y doña Carmen, mis queridos padres, pudieran disfrutar de su vejez con tranquilidad. Quería que pasaran el resto de sus días cultivando un pequeño huerto, contemplando los campos dorados al atardecer y sentándose relajados en el porche de la casa sin preocuparse por las cargas económicas. Durante todo este tiempo, cada vez que los llamaba por teléfono, ellos siempre me decían que estaban felices, que gozaban de buena salud y que comían bien. Sin embargo, la nostalgia que se desbordaba en mi corazón me llevó a tomar la decisión de regresar ese día sin avisarles. Quería darles una sorpresa, llevarles sus dulces favoritos y abrazar esos cuerpos ancianos que llevaba tanto tiempo sin ver. Conforme mi automóvil se acercaba a la casa, mi corazón latía cada vez más fuerte. Las imágenes de la sonrisa de mi padre y el abrazo cálido de mi madre bailaban en mi mente, llenándome de anticipación. Sin embargo, cuando las ruedas de mi vehículo se detuvieron justo frente a la cerca de la propiedad, la sonrisa en mi rostro se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por un profundo ceño fruncido de confusión y preocupación. La casa se veía diferente. No era porque la pintura estuviera deteriorada. Al contrario, la vivienda lucía demasiado recargada con decoraciones ostentosas que no concordaban para nada con el gusto sencillo y elegante de mi madre. Había macetas caras alineadas por todas partes, pero no contenían las plantas medicinales que mi madre solía cultivar con tanto cariño. El ambiente no era sereno ni pacífico como yo lo había imaginado. Desde el interior de mi automóvil con los vidrios polarizados, apagué el motor para que mi llegada no se escuchara. Quería observar un momento antes de bajar a dar la sorpresa. Mis ojos se fijaron en la figura de un hombre anciano y delgado que estaba barriendo el amplio patio bajo el sol abrasador del mediodía. Su espalda estaba encorvada profundamente. Sus movimientos eran lentos y se notaba extremadamente agotado. Era mi padre. El pecho se me contrajo de dolor al ver a papá, quien debería estar sentado cómodamente disfrutando de un té, trabajando como si fuera el jardinero de la casa. Antes de que mi sorpresa inicial pudiera disiparse, escuché una voz chillona y estridente proveniente del porche. Allí estaba sentada una mujer de mediana edad, de cuerpo robusto, con un abanico en la mano y un recipiente de bocadillos en el regazo. Era doña Estela, la consuegra de mis padres, la madre de Mónica, la esposa de mi hermano menor. Doña Estela gritaba a todo pulmón, regañando a mi padre porque el polvo de su escoba volaba hacia el porche. Las palabras groseras salían de su boca sin freno alguno, llamando a papá viejo inútil que ni siquiera sabe barrer correctamente. Apreté el volante del auto con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos.
¿Cómo era posible que una invitada, que debería mostrar respeto al dueño de la casa, estuviera sentada como si fuera la patrona, mientras el verdadero propietario era tratado como un sirviente? La siguiente escena destrozó aún más mi corazón. Por la puerta lateral salió doña Carmen, mi amada madre. Llevaba un enorme recipiente lleno de ropa mojada que se veía tremendamente pesado. Los pasos de mi madre eran vacilantes y tambaleantes. Su respiración se notaba agitada y dificultosa. Yo sabía perfectamente que mi madre sufría de problemas crónicos en la espalda. ¿Por qué tenía que cargar un peso tan grande? ¿Acaso no le había comprado una lavadora automática de gran capacidad precisamente para que no tuviera que lavar a mano nunca más? Mi pregunta encontró respuesta cuando vi a Mónica, mi cuñada, salir de la casa con el teléfono en la mano, señalando descaradamente hacia el tendedero y ordenándole a mi madre que colgara su ropa inmediatamente porque ella tenía que irse a su reunión social. Mónica no ayudó a cargar el recipiente ni un solo centímetro. De hecho, parecía sentir asco ante la idea de que su ropa no estuviera lavada correctamente. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Esta no era la vejez feliz que les había prometido a mis padres. Esto era esclavitud pura y dura. Todo este tiempo me habían mentido por teléfono. Habían ocultado su sufrimiento para que yo no me preocupara y pudiera concentrarme en mi trabajo en la ciudad. La culpa me golpeó con fuerza brutal. Me sentí como una idiota por haber creído ciegamente en sus falsos reportes y por haber dejado de visitarlos con la excusa de estar demasiado ocupada. Ante mis propios ojos, vi a don Ernesto intentar llevarle un vaso de agua a doña Estela, que gritaba que tenía sed. Pero las manos temblorosas de papá hicieron que un poco de agua se derramara sobre el piso del porche. Doña Estela se levantó de inmediato, apartó el vaso de un manotazo haciéndolo caer y romperse en 1000 pedazos, y luego señaló el rostro de papá con su dedo índice cubierto de anillos de oro. Reconocí esos anillos. Ese era el dinero que yo había enviado el mes anterior, específicamente para los gastos médicos de papá. Resultaba que ese dinero ahora adornaba los dedos de esa mujer malvada. Mi furia llegó al límite máximo. Quería salir del auto, derribar la cerca y abofetear esas caras descaradas. Sin embargo, la lógica y la experiencia que había adquirido como mujer que había vivido años de dura lucha en la ciudad contuvieron mis pasos. Si explotaba ahora sin preparación, seguramente negarían todo, distorsionarían los hechos o armarían un drama frente a los vecinos, haciéndome parecer la hija irrespetuosa que falta al respeto a la familia política de su hermano. Necesitaba más pruebas. Necesitaba ver cuán profundas llegaban las raíces de este problema dentro de mi casa. Me sequé las lágrimas bruscamente, acomodé mi pañuelo en la cabeza y respiré profundamente varias veces. Entraría allí, pero no como una hija que estalla de ira. Entraría como una observadora astuta, grabando cada uno de sus pecados antes de dictar el castigo que merecían. Encendí el motor del auto nuevamente y lo conduje lentamente hacia el patio de la casa. Toqué la bocina una vez. Inmediatamente, toda la actividad en el porche se detuvo. Doña Estela y Mónica voltearon con rostros de sorpresa. Papá y mamá también miraron en mi dirección y pude ver un destello de temor en sus ojos, como si les preocupara que mi llegada desatara nuevos problemas para ellos. Mi corazón se partió aún más al darme cuenta de que la presencia de su propia hija los ponía ansiosos en lugar de alegres. Apagué el motor, abrí la puerta del auto y bajé con el rostro completamente inexpresivo, ocultando la tormenta de furia que estaba lista para arrasar con la arrogancia de los parásitos frente a mí. Mis pasos eran firmes mientras recorría el sendero hacia el porche de la casa. El silencio se apoderó del lugar en un instante. Doña Estela, que antes estaba con los brazos en jarras, se apresuró a cambiar la expresión de su rostro por una sonrisa forzada y evidentemente falsa. Mónica, que había estado absorta en su teléfono, lo guardó rápidamente en su bolsillo y fingió estar arreglando las macetas con dedicación, como si fuera una nuera ejemplar y trabajadora. Don Ernesto y doña Carmen permanecían inmóviles como estatuas en una esquina del patio. Sus manos se retorcían nerviosamente entre sí.
Sus miradas melancólicas me observaban fijamente. Quería correr a abrazarlos, llorar a sus pies y pedirles perdón por haber tardado tanto en volver. Pero sabía que si mostraba debilidad ahora, doña Estela y Mónica se envalentonarían aún más. Tenía que ser fuerte. Tenía que convertirme en el escudo de mis padres. ¡Ay, Valentina llegó! ¿Por qué no avisaste? Si hubieras llamado, habría preparado una comida deliciosa para ti, exclamó doña Estela con una voz artificialmente dulce, intentando abrazarme. El aroma de su perfume penetrante me irritó la nariz, en marcado contraste con el olor a sudor de papá que el viento me había traído momentos antes. Esquivé su abrazo sutilmente, fingiendo acomodar mi bolso. Mi mirada penetrante se clavó directamente en ella. Su primera frase ya estaba llena de mentiras. Preparar comida deliciosa. Esas manos suaves jamás habían tocado un cuchillo de cocina. Simplemente asentí brevemente y pasé junto a ellas, dirigiéndome directamente hacia papá y mamá. Tomé la mano de papá, áspera y llena de callos. Su piel se sentía caliente, como si tuviera fiebre. Luego tomé la mano de mamá, húmeda y arrugada por pasar demasiado tiempo sumergida en agua jabonosa. «Papá, mamá, Valentina llegó», dije en voz baja. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaban queriendo decir algo, pero miró con miedo hacia donde estaba doña Estela. Finalmente, mamá solo asintió y susurró: «Gracias a Dios que estás bien, hija». Solo eso. Ninguna queja, ninguna denuncia. Su nobleza se convirtió en un cuchillo que cortaba mi corazón aún más profundamente. Guié a mis padres para que se sentaran en las sillas del porche. Sin embargo, Mónica intervino rápidamente. «Oye, Valentina, papá y mamá todavía están sucios. Vienen del jardín. Van a ensuciar las sillas nuevas. Mejor que se limpien primero en la parte de atrás». Mi sangre hirvió al escuchar las palabras de Mónica. Esas sillas nuevas, las sillas de madera fina que yo había comprado el año pasado específicamente para que papá pudiera sentarse cómodamente por las tardes. ¿Por qué ahora se le prohibía a papá sentarse en su propia silla? Pero me contuve. «Ah, entiendo», respondí brevemente. Dejé que papá y mamá caminaran lentamente hacia la parte trasera de la casa, mientras yo era guiada por doña Estela y Mónica hacia la sala principal. Al entrar, noté cambios drásticos en la decoración interior. Las fotos de mi graduación y las fotos familiares ya no estaban en las paredes. Habían sido reemplazadas por una enorme foto de la boda de Mónica y Federico, además de un primer plano de doña Estela sonriendo ampliamente. Esta sala ya no se sentía como la casa de mis padres, sino como el pequeño palacio de doña Estela. «Tu hermano Federico está en el baño. Pronto saldrá. Siéntate primero, Valentina. Debes estar cansada del viaje», dijo doña Estela mientras se acomodaba en el sofá más mullido y levantaba los pies con total descaro. Pedí permiso para ir al baño, aunque en realidad era una excusa para inspeccionar mejor el estado de la casa. Me dirigí hacia el dormitorio principal, la habitación que debería ocupar papá y mamá, porque tenía baño privado y el colchón ortopédico que les había comprado especialmente para cuidar sus espaldas. La puerta de esa habitación estaba entreabierta. Espié hacia adentro y lo que vi confirmó mis sospechas. El cuarto estaba repleto de pertenencias de Mónica y doña Estela. Ropa tirada por todos lados, botellas de cosméticos caros cubriendo el tocador. Así que era cierto lo que temía. Habían usurpado el dormitorio principal. Entonces, ¿dónde dormían mis padres? Mis pies me llevaron hacia la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. Allí había un pequeño cuarto que originalmente era un almacén para guardar provisiones. La puerta estaba desvencijada y solo la cubría una cortina raída. Aparté la cortina suavemente. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. No había colchón cómodo, solo una estera delgada extendida sobre el suelo de cemento frío. Las almohadas estaban gastadas y la manta era fina como papel. En una esquina del cuarto se apilaban cajas de cartón viejas. Allí estaban sentados papá y mamá, con las piernas estiradas, masajeándose mutuamente los pies adoloridos.
Papá hacía muecas de dolor por la molestia en su espalda, mientras mamá, con dedicación infinita, le aplicaba ungüento. No se habían percatado de mi presencia. Aguanta un poco más, Ernesto. Cuando Federico regrese del trabajo, le pediremos un poco de dinero para comprar medicina en la farmacia, susurró mamá. Papá respondió: No, Carmen, pobrecito Federico. Después su esposa lo va a regañar otra vez. Yo todavía aguanto, no te preocupes. Me tapé la boca firmemente para que mis sollozos no se escucharan. Mi cuerpo temblaba violentamente. Los habían expulsado de su propia habitación cómoda en la casa que yo había comprado con sudor y lágrimas. Los habían obligado a dormir en un almacén como si fueran objetos desechados. La ira dentro de mí se transformó en una determinación ardiente. Saqué mi teléfono discretamente y grabé las condiciones de ese cuarto almacén. Grabé a papá sufriendo de dolor y grabé su conversación en susurros. Esta era la primera prueba. Una prueba irrefutable de la crueldad que estaban padeciendo. Esa noche, la farsa continuó en la mesa del comedor. Doña Estela y Mónica sirvieron la comida en la mesa principal. Había pollo frito dorado, sopa de verduras con carne y frutas frescas. Federico, mi hermano menor, ya había regresado del trabajo. Se veía delgado y descuidado. Su rostro estaba apagado y triste. Al verme, se sorprendió y pareció nervioso. Me abrazó brevemente, pero sus ojos no se atrevían a sostener mi mirada por mucho tiempo. Nos sentamos a comer juntos. Sin embargo, papá y mamá no estaban en la mesa. ¿Dónde están papá y mamá?, pregunté con tono neutro mientras sostenía la cuchara. Mónica respondió despreocupadamente mientras masticaba el pollo frito. «Ah, a los viejos les gusta comer atrás, Valentina. Dicen que se sienten más cómodos sentados en el suelo, que en la mesa se les cansan las piernas». Mentira. Sabía que era mentira. Me levanté llevando mi plato todavía vacío hacia la cocina trasera. Federico intentó detenerme. «Hermana, mejor come aquí». Pero aparté su mano. Llegué a la cocina y vi a papá y mamá comiendo arroz blanco frío con los restos del caldo de la sopa y un pedazo de tofu quemado. Comían con avidez porque estaban hambrientos después de trabajar forzadamente todo el día. Mi corazón se hizo pedazos. Regresé al comedor principal y clavé mi mirada penetrante en cada uno de los rostros presentes. Doña Estela, la codiciosa; Mónica, la astuta; y Federico, el cobarde. Todos ellos disfrutaban de comida deliciosa sobre el sufrimiento de quienes los habían criado y formado. «¿Por qué Valentina nos mira así?», preguntó Mónica con tono molesto, sintiéndose incómoda bajo mi escrutinio. Sonreí levemente, una sonrisa muy fría y calculada. «No es nada, solo estaba pensando en lo deliciosa que es la comida comprada con el sudor de otros. Disfrútenla mientras puedan, porque nunca sabemos cuándo ese placer será arrebatado de golpe». El ambiente en la mesa se volvió tenso y silencioso de repente. Doña Estela dejó su cuchara con brusquedad. Federico agachó la cabeza aún más. Me senté nuevamente, pero no para comer. Comencé a trazar un plan en mi mente. Esta noche los dejaría saciados y satisfechos. Pero mañana comenzaría a cobrar todas las deudas de sus acciones. No permitiría que pasara un solo segundo más sin rendición de cuentas. Esta casa se convertiría en testigo de cómo una hija exige justicia por el honor de sus padres. El sol de la mañana siguiente apenas asomaba tímidamente tras las colinas, pero el ajetreo en aquella casa había comenzado desde el amanecer. Me levanté más temprano que el canto del gallo, pero aún así llegué tarde para presenciar la rutina forzada que mis padres debían soportar cada día. Desde detrás de la ventana de la sala, con la cortina ligeramente entreabierta, vi a don Ernesto cargando ya una azada sobre su hombro derecho, que se veía frágil y débil. A su lado, doña Carmen llevaba una cantimplora con agua y una modesta merienda. Sus pasos eran vacilantes, sin el entusiasmo característico de un agricultor orgulloso de su tierra, sino más bien como prisioneros de guerra siendo conducidos a un campo de trabajos forzados. Mi corazón sangraba al contemplar esa escena. A su edad avanzada,
Papá y mamá solo deberían caminar tranquilamente por los senderos entre los campos para respirar aire fresco, supervisar brevemente a los trabajadores contratados y luego regresar a casa para disfrutar de un té caliente. No debían descender directamente al barro frío y cargar sus viejos huesos con trabajo físico extenuante. Esperé unos momentos hasta que desaparecieron en la curva del camino del pueblo. Luego me apresuré a bañarme y prepararme. Me puse ropa casual y cómoda, con un pañuelo sencillo en la cabeza, y salí sigilosamente de la casa sin despertar a los demás habitantes que aún dormían plácidamente en su habitación con aire acondicionado. Seguí las huellas de mis padres hacia los campos que se extendían no muy lejos detrás de la propiedad. La extensión de tierra dorada de 2 hectáreas se desplegaba hermosa ante mis ojos. Ese era el terreno que había comprado con mi bono anual y mis ahorros de años de trabajo en la ciudad, específicamente para que papá tuviera una actividad placentera, no una tortura. Me escondí detrás de un cobertizo de almacenamiento de fertilizantes que estaba algo alejado, pero en una posición estratégica para observar toda la actividad del lugar. Mis ojos ardían de impotencia cuando vi a papá comenzar a trabajar en el campo, agachándose para cosechar junto a varios jornaleros. La diferencia era que los jornaleros trabajaban con agilidad y fuerza, mientras que papá se detenía frecuentemente, sujetándose la espalda que probablemente sentía como si se le estuviera partiendo. Mamá se sentó en el borde del campo, pero no para descansar, sino ocupada separando los granos que se habían caído. Sus manos arrugadas se movían sin parar bajo el sol que comenzaba a calentar con intensidad. No había sonrisas en sus rostros, solo sudor y resignación. Alrededor de las 10 de la mañana llegó un camión para recoger la cosecha. Al mismo tiempo, una motocicleta que reconocí como la de mi hermano Federico se acercó velozmente y se detuvo cerca del camión. Pero quien bajó no fue Federico, sino Mónica. Mi cuñada descendió con aires de celebridad extraviada en el campo. Llevaba grandes gafas de sol, un parasol de encaje para proteger su piel del sol y una mascarilla facial. No miró en ningún momento hacia donde estaban papá y mamá, que seguían bañados en sudor en medio del cultivo. Mónica fue directamente hacia el comprador de la cosecha, un hombre corpulento que llevaba un maletín de cuero. Agucé el oído y discretamente activé la función de grabación de voz en mi teléfono, acercándome sigilosamente detrás de unos arbustos. La conversación que escuché hizo hervir mi sangre. El comprador le entregó varios fajos de billetes de alta denominación a Mónica. Era el dinero de la cosecha principal, una suma que ascendía a varios miles de dólares. Mónica recibió ese dinero con los ojos brillantes de codicia. Sus dedos contaron rápidamente los billetes. Muy bien. Esta temporada el resultado es bastante bueno. Recuerda, no le digas a mis suegros cuánto es el total real, amenazó Mónica al comprador mientras se reía. El hombre solo asintió obedientemente y se marchó una vez concluido el negocio. Cuando Mónica estaba a punto de guardar el dinero en su bolso de marca, don Ernesto subió al borde del campo con la respiración entrecortada y los pies cubiertos de lodo. Se acercó a Mónica con actitud suplicante, tremendamente dolorosa de presenciar. «Mónica, hija», llamó papá con voz ronca, «¿me podrías dar un poco de ese dinero? Solo $15. Mi medicina para el dolor de articulaciones se acabó. Anoche no pude dormir porque me dolían mucho las piernas, como si me clavaran agujas». Mónica miró a papá con expresión de asco, como si fuera un mendigo pidiendo limosna, y no el legítimo dueño del campo que acababa de producir el dinero que ella sostenía. Resopló con desprecio y cerró su bolso herméticamente. «Ay, don Ernesto, usted es demasiado quejumbroso. A cada rato pide medicina, a cada rato se enferma. Eso es porque usted no se mueve lo suficiente. Por eso trabaje más duro para que los músculos no se le pongan rígidos. Este dinero ya tiene destino. Tengo que pagar mi tanda, comprar mi crema facial que ya se acabó y comprar un bolso nuevo para la boda del próximo domingo. Qué vergüenza si la nuera de don Ernesto se presenta vestida como pordiosera. Aguántese el dolor, ya se le va a pasar solo si camina». Esa respuesta fue tan cruel, pronunciada con tanta naturalidad y sin el menor remordimiento.
Papá solo agachó la cabeza, derrotado, sin atreverse a protestar. Doña Carmen, que escuchó todo desde lejos, corrió apresuradamente a tomar del brazo a su esposo. «Ya, Ernesto, no importa. Después te doy un masaje con aceite de coco. No le pidas nada a Mónica. Pobrecita, ella tiene muchos gastos», consoló mamá con voz temblorosa. Esas palabras de mi madre fueron una bofetada más a mi alma. Cuán acostumbrados estaban mis padres a ceder, cuán adoctrinados estaban para creer que las necesidades de estilo de vida de su nuera eran más importantes que su propia salud. Mónica entonces subió a su motocicleta y se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo que se elevó hacia los rostros de papá y mamá. Me quedé paralizada detrás de mi escondite. Las lágrimas de rabia corrían abundantes por mis mejillas. Mi mano derecha apretaba el tronco de un árbol con tanta fuerza que la corteza se desprendía. Suficiente. Esta evidencia era más que suficiente para arrastrar a esa mujer codiciosa al infierno terrenal que merecía. Esperé hasta que papá y mamá regresaron a trabajar. Luego caminé por otro camino de vuelta a casa. Contacté al abogado de mi confianza en la ciudad para que procesara inmediatamente los documentos de recuperación legal de los bienes, sin dejar ningún resquicio para que pudieran escapar después. Al llegar a la casa, vi a Mónica ocupada en la sala, fotografiando los fajos de billetes y subiéndolos a las redes sociales con una descripción nauseabunda. Gracias a Dios, resultado del trabajo duro de mi esposo y las oraciones de una esposa devota. Cosecha abundante, bendiciones para la esposa consentida. Sentí náuseas al leerlo. Trabajo duro del esposo. Federico era apenas un empleado temporal en la alcaldía, y ese campo era trabajado por los frágiles huesos de mi padre. Mentira tras mentira seguían acumulándose. Entré a mi habitación y guardé todas las grabaciones en mi computadora portátil, haciendo varias copias de seguridad. Debía ser paciente un poco más. Mañana sería el día del verdadero ajuste de cuentas. Les permitiría volar alto con su arrogancia hoy, para que cuando los derribara mañana, el dolor destruyera hasta el polvo los huesos de su soberbia. El ambiente de la casa esa mañana cambió drásticamente, volviéndose extremadamente festivo, mucho más animado que una feria nocturna. Resultó que doña Estela estaba organizando una gran reunión social que ella proclamaba como una celebración del éxito de su hija y su yerno. Desde el amanecer, había llegado un camión de catering descargando todo tipo de recipientes con comida elegante para un buffet. El aroma del estofado de cordero y las brochetas de pollo se esparcía por todos los rincones de la casa, despertando el apetito de cualquiera que lo oliera. El amplio patio delantero ya estaba adornado con carpas decorativas y sillas forradas con tela de satén elegante. Doña Estela y Mónica iban y venían de un lado a otro dirigiendo a los trabajadores de decoración. Ambas estaban maquilladas al máximo desde temprano. Doña Estela llevaba un vestido de gala moderno lleno de lentejuelas que brillaban bajo la luz del sol, completado con un elaborado peinado alto que la hacía lucir arrogante. Su cuello, orejas y muñecas estaban cubiertos de joyas de oro gruesas y llamativas que yo estaba 100% segura habían sido compradas con el dinero exprimido del sudor de mi padre. Mientras tanto, Mónica vestía un elegante vestido de fiesta de seda que se veía carísimo, su rostro maquillado con capas gruesas que ocultaban su expresión naturalmente agria. Yo solo observaba en silencio todos los preparativos desde la ventana de mi habitación. Mi corazón se partía aún más al ver a don Ernesto y doña Carmen. A ellos no los habían arreglado, no les habían dado ropa bonita, y mucho menos los habían invitado a sentarse cómodamente para recibir a los invitados. Por el contrario, ambos vestían su ropa de diario, ya desgastada y algo descolorida. Doña Estela, descaradamente, ordenó a papá cargar las cajas pesadas de botellas de refresco hacia el área del buffet. Papá, cuyas piernas todavía le dolían por lo ocurrido ayer en el campo, caminaba cojeando mientras contenía el dolor. Mientras tanto, a doña Carmen le ordenaron limpiar los platos del catering y acomodar los cubiertos en la mesa, exactamente como las tareas de una empleada del servicio de banquetes.
Que queden bien limpios, ¿eh? Que no les quede nada de polvo, no vaya a ser que mis invitados sientan asco, gritó doña Estela mientras se abanicaba el rostro, sin importarle en absoluto que la anciana, a quien le daba órdenes, era la legítima dueña de la casa que ella estaba usando para presumir. Hacia el mediodía, los invitados comenzaron a llegar. Eran señoras de sociedad del pueblo, vecinos y algunos conocidos de doña Estela de los pueblos aledaños. Automóviles y motocicletas llenaban el patio. El sonido de las risas y las conversaciones triviales comenzó a llenar el ambiente. Doña Estela se paró en la puerta principal, recibiendo a los invitados como si fuera la gran señora dueña del palacio. «Pasen, pasen, señoras, prueben la comida. Este catering es el mejor», lo encargó Mónica especialmente. Decía con tono presuntuoso y afectado. Los invitados elogiaban el lujo de la fiesta, alababan lo exitosos que eran Mónica y Federico. Escuché a una de las vecinas preguntar: «Oiga, doña Estela, ¿y don Ernesto y doña Carmen? No los veo recibiendo a los invitados». Con total descaro y sin el menor sentimiento de culpa, doña Estela respondió: «Ah, ya sabe cómo son los viejos, señora. A ellos no les gusta cuando hay mucha gente. Prefieren quedarse atrás, limpiando. Dicen que les gusta tener las manos ocupadas, aunque ya les dije que no era necesario, pero usted sabe, la gente de campo es terca». Esa respuesta fue recibida con asentimientos comprensivos de los invitados que desconocían la verdad. Mi sangre hervía al escuchar esa calumnia. Les gusta tener las manos ocupadas. ¿Qué ser humano en este mundo disfruta siendo sirviente en su propia casa durante sus años dorados? Observé mi reflejo en el espejo y me arreglé. Me había puesto mi mejor atuendo, un conjunto elegante de blazer y pantalón de vestir, combinado con un pañuelo sencillo pero distinguido. Me apliqué un maquillaje ligero pero firme. Hoy no aparecería como la humilde hija del pueblo. Aparecería como Valentina, la mujer profesional y exitosa, la única propietaria de todo el lujo que los parásitos de afuera estaban disfrutando. Respiré profundamente, reuniendo toda mi fuerza y valor. Era hora de que comenzara el espectáculo. Abrí la puerta de mi habitación y salí hacia la sala que estaba abarrotada de gente. El sonido de mis tacones golpeando el piso de cerámica resonaba firme y rítmico, cortando el bullicio de la fiesta. Mi aparición repentina, con una apariencia que contrastaba marcadamente con la de papá y mamá, hizo que varios invitados voltearan a mirar. Caminé erguida, con la barbilla en alto. Mi mirada penetrante recorría la habitación buscando a doña Estela y Mónica. En una esquina de la sala, cerca de la mesa del buffet, vi una escena que hizo estallar mi furia, aunque la contuve tras una sonrisa gélida. Don Ernesto estaba sirviendo refresco en el vaso de uno de los invitados. Sus manos temblaban tanto que un poco se derramó. El invitado se mostró molesto y doña Estela inmediatamente le arrebató el vaso de las manos a papá, regañándolo en voz baja pero claramente audible. «Ay, si ya está viejo. No haga pasar vergüenzas. Váyase atrás a lavar vasos». Papá agachó la cabeza, asustado. Ese fue el límite de mi paciencia. «Esperen», dije con voz lo suficientemente fuerte como para interrumpir el murmullo de conversaciones en la sala. De inmediato, el ambiente quedó en silencio y todas las miradas se posaron en mí. Doña Estela y Mónica voltearon con rostros de sorpresa mezclada con pánico. Federico, que estaba charlando con un amigo, palideció al verme salir de mi habitación. Caminé lentamente hacia la mesa del buffet, parándome exactamente al lado de mi padre, que temblaba de miedo. Lo abracé por los hombros con fuerza, transmitiéndole fortaleza. Luego, miré a doña Estela directamente a los ojos. «¿Por qué mi padre tiene que lavar vasos en tu fiesta, doña Estela?», pregunté con tono bajo pero cortante como un cuchillo. ¿Acaso el dueño de esta casa no debería estar sentado en el lugar de honor y ser respetado? ¿Por qué en cambio mi padre es tratado como un sirviente sin paga? Doña Estela soltó una risa forzada, tratando de aligerar el ambiente que de repente se había vuelto sofocante. Gotas de sudor frío comenzaron a aparecer en sus sienes cubiertas de maquillaje espeso. Ella dio un paso adelante, intentando abrazar mis hombros como si fuéramos una familia muy unida y armoniosa.
pero yo moví mi cuerpo con firmeza, dejando que sus manos agarraran el aire vacío. Mi rechazo abierto hizo que su sonrisa falsa se crispara. Se aclaró la garganta ruidosamente y luego habló en voz alta, dirigiéndose a los invitados, no a mí. Dijo que yo era solo una hija cansada después del largo viaje desde la ciudad, que mi mente estaba confundida y mis palabras eran incoherentes. Trató de convencer a todos de que los certificados de propiedad y los asuntos de bienes eran asuntos internos de la familia que no debían magnificarse. Incluso se atrevió a decir que don Ernesto y doña Carmen ya estaban seniles y frecuentemente se proclamaban dueños de la casa cuando en realidad ya habían cedido todo a sus hijos y nuera. Esa calumnia vil salió tan suavemente de su lengua venenosa, haciendo que mi corazón ardiera aún más de indignación. Pensaba que al tildar a mis padres de seniles, podría escapar del juicio social. No le permití controlar la narrativa ni un segundo más. No respondí a sus palabras. En cambio, me volví hacia papá y mamá. Frente a las decenas de pares de ojos de los vecinos que aún estaban clavados en sus asientos, hice algo que dejó muda a doña Estela. Tomé la mano de doña Carmen, esa mano que antes era suave y ahora estaba áspera, agrietada y olía al jabón detergente penetrante. Levanté esa mano bien alto, mostrándosela a todos. «Miren esta mano», exclamé con voz temblorosa conteniendo el llanto. «Esta mano me crió a mí y a mi hermano. Esta mano debería estar sosteniendo un rosario y libros de oraciones en su vejez. Pero miren en qué se ha convertido. Su piel se está pelando porque la obligan a lavar las ropas de fiesta de su nuera con las manos todos los días. ¿Es esta la mano de una reina del hogar, como dijo doña Estela? ¿Puede el gusto por limpiar destruir las manos de alguien hasta este punto?» Los invitados comenzaron a cuchichear entre sí. Las señoras de la primera fila se llevaron las manos a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las manos destrozadas de mi madre. Antes de que se disipara la conmoción, me volví hacia don Ernesto y descubrí ligeramente la manga de la camisa gastada de papá. Allí se veían claramente moretones azul violáceo en la parte superior de su brazo. Marcas de un agarre fuerte o de golpes con objetos contundentes. Papá intentó retirar su brazo porque sentía vergüenza, pero lo detuve con suavidad. Le pregunté a papá frente a todos, «¿Quién te hizo esto?» Papá solo guardó silencio. Sus ojos miraron con temor hacia donde estaba Mónica. Esa mirada temerosa de un padre hacia su propia nuera ya era la respuesta más honesta para todos los presentes. No hacían falta palabras. El lenguaje corporal de papá ya había contado miles de sufrimientos que había padecido. Mónica, sintiéndose acorralada, comenzó a entrar en pánico. Gritó con voz chillona acusándome de dramatizar la situación. Dijo que el moretón era porque papá se había caído solo en el baño por descuidado. Mónica intentó acercarse para alejar a papá de mi lado, pero me interpuse de inmediato. La miré con una mirada que podría congelar la lava ardiente. «¿Desde cuándo una caída en el baño produce moretones con forma de dedos humanos?», le pregunté. Mi pregunta específica y afilada dejó a Mónica en silencio. Retrocedió un paso, su rostro palideció. Luego dirigí mi mirada hacia Federico, mi hermano menor, que desde hacía rato estaba de pie inmóvil en una esquina de la habitación, como una estatua sin vida. Lo llamé por su nombre con voz fuerte y firme. Federico se sobresaltó. Le ordené que se acercara al centro de la sala, que se parara frente a papá y mamá. Federico caminó con dudas. Sus pasos eran pesados como si llevara grilletes de hierro. Cuando estuvo frente a mí, pude ver el miedo en sus ojos. No era miedo hacia mí, sino miedo hacia su esposa. Le pregunté a Federico dónde estaba su conciencia como hijo varón. ¿Dónde estaba la promesa que me había hecho cuando yo pagué sus estudios universitarios? La promesa de que cuidaría de papá y mamá mientras yo trabajaba en la ciudad. Federico solo agachó la cabeza, sin atreverse a responder. Apreté los hombros de Federico, obligándolo a ver el rostro marchito de papá y el rostro lleno de arrugas de cansancio de mamá.
Le pregunté si había estado comiendo carne deliciosa mientras su padre y su madre comían sobras de arroz en la cocina trasera. Mi pregunta golpeó la boca de su estómago. Federico comenzó a llorar desconsoladamente. Sus hombros temblaban, pero seguía sin atreverse a defenderse. Su llanto era el llanto de un cobarde que sabe que ha hecho mal, pero no tiene el valor de enmendarlo. La situación en la sala había dado un giro de 180 grados. Si al principio de la fiesta los invitados miraban a doña Estela y Mónica con admiración y respeto, ahora esas miradas se habían transformado en expresiones de asco, sospecha e indignación. Los murmullos de los vecinos se escuchaban cada vez más fuertes. Alguien empezó a comentar que con razón don Ernesto se veía tan demacrado últimamente. Otro añadió que frecuentemente escuchaban gritos provenientes de esta casa, pero no se habían atrevido a intervenir. Ahora todos los velos de falsedad habían sido rasgados. Doña Estela, al darse cuenta de que su posición estaba amenazada, decidió jugar su última carta. De repente, se dejó caer al suelo, fingiendo desmayarse de manera muy dramática. Esperaba que con eso la atención de la gente se desviara y yo dejara de acosarla. Mónica inmediatamente gritó histérica: «¡Mamá! ¡Mamá se desmayó! Valentina, mira lo que hiciste. ¿Quieres matar a mi suegra?». Sus gritos resonaban intentando posicionarse como víctima de la cruel cuñada. Pero yo no me inmutaba, conocía perfectamente esa actuación barata. Le dije con calma a uno de los invitados que casualmente era el enfermero del pueblo: «Don enfermero, por favor revísela. Si de verdad se desmayó, llamamos a la ambulancia, pero si está fingiendo, tengo un balde con agua del estanque de peces afuera. Tal vez un baño de agua turbia la haga reaccionar». Al escuchar mi amenaza sobre el agua del estanque, los párpados de doña Estela se movieron ligeramente. Claramente había escuchado mis palabras. Sonreí con sarcasmo. Su farsa ya no valía nada ante mis ojos. Hoy no solo había tomado el control de la fiesta, sino que también había recuperado la dignidad de mis padres que ellos habían pisoteado. Esta confrontación era apenas el comienzo, porque después de esto yo demostraría en blanco y negro quién era verdaderamente la dueña de esta casa. Doña Estela, al darse cuenta de que mi amenaza sobre el agua del estanque iba en serio, abrió lentamente los ojos y fingió recuperar la conciencia con la respiración entrecortada de manera forzada. Fue ayudada a sentarse por Mónica e inmediatamente puso cara de víctima. Mónica, viendo que su madre había fracasado en obtener simpatía, tomó el relevo del ataque. Se puso de pie, se secó sus lágrimas de cocodrilo y me miró con odio puro. Se dio cuenta de que la vía de la simpatía estaba cerrada, así que cambió a la vía legal, o al menos la ley según su entendimiento superficial y astuto. Con voz alta para que todos los invitados escucharan, Mónica gritó que yo podía decir lo que quisiera, pero que la ley era la ley. Afirmó que Federico, su esposo, como el único hijo varón, tenía derecho total a la herencia de esta casa y que Federico ya había firmado un documento de donación cediendo la administración de la casa y las tierras a Mónica como su esposa. Mónica corrió a su habitación y regresó trayendo una carpeta de plástico. Con manos temblorosas de emoción, sacó una hoja de papel que se veía arrugada. Agitó ese papel frente a mi cara y frente al representante vecinal que casualmente estaba presente en la fiesta. «Miren esto», exclamó. «Esta es la firma de Federico sobre papel notariado. Federico ya me donó todo hace un mes, así que legalmente yo soy la señora de esta casa ahora. Tú, Valentina, eres solo una invitada no deseada. No tienes derecho a echarnos ni a mandarnos». Mónica sonrió triunfante, convencida de que esa hoja con sello era el arma definitiva que me silenciaría para siempre. Federico, de pie a mi lado, agachaba la cabeza cada vez más, reconociendo en silencio que efectivamente había sido obligado a firmar ese documento estúpido bajo amenaza de divorcio. Los invitados volvieron a confundirse. Eran legos en asuntos legales y las palabras «documento notariado» sonaban muy poderosas y válidas a sus oídos. Los murmullos de duda volvieron a surgir. ¿Sería cierto que Valentina ya no tenía derechos? ¿Sería verdad que Federico era quien mandaba?
al ver la duda en los ojos de los vecinos, solo solté una pequeña risa seca y despectiva. Negué con la cabeza lentamente, mirando a Mónica como si fuera una niña pequeña presumiendo dinero de juguete. «Mónica, Mónica», dije despacio pero con filo. «Estás tan obsesionada con apoderarte de los bienes que olvidaste aprender las leyes básicas. O tal vez simplemente no conoces los hechos reales porque estás demasiado ocupada de compras». Abrí mi elegante maletín de cuero. De su interior saqué una carpeta gruesa con forro de piel. La abrí lentamente, mostrando un documento oficial con el escudo nacional que brillaba. Era el certificado original de propiedad de la tierra y la casa. Le entregué el certificado al representante vecinal para que pudiera leerlo y verificarlo frente a todos. «Don representante, por favor lea en voz alta quién es el nombre del propietario que aparece en este certificado original. ¿Es el nombre de don Ernesto? ¿Es el nombre de Federico o el nombre de otra persona?», pedí con cortesía pero firmeza. El representante vecinal se acomodó los anteojos, entrecerró los ojos para leer la escritura del documento. El ambiente quedó en silencio de inmediato. Todos contenían la respiración esperando la respuesta. «Titular del derecho de propiedad», leyó el representante vecinal con voz autoritaria. «A nombre de Valentina». «Sí, este es el certificado original y el nombre claramente dice Valentina. No Ernesto, no Federico». Un murmullo de sorpresa volvió a llenar la sala. Miré a Mónica, que ahora estaba boquiabierta, incrédula. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, se había vuelto blanco como la cal. Sus piernas flaqueaban. «¿Cómo es posible?», siseó. «Federico dijo que...». «Federico no tiene ningún derecho para donarte esta casa, Mónica», la interrumpí rápidamente. «Porque esta casa desde el principio la compré directamente a mi nombre, no a nombre de papá. Lo hice deliberadamente para proteger a mis padres de los parásitos codiciosos que pudieran aprovecharse de su inocencia en el futuro. Y resulta que mi presentimiento fue correcto. El documento de donación del que presumes es solo basura. Federico no puede dar lo que no es suyo. Su firma sobre papel notariado no vale ni un centavo ante la ley». Mónica se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa del buffet, haciendo que varias cucharas cayeran con un tintineo estridente. Su mundo se derrumbó en un instante. Su reclamo de propiedad se había pulverizado, pero yo aún no había terminado. Todavía quedaba un último clavo para el ataúd de su reputación. Y para demostrar que ustedes no solo son estafadoras, sino también seres humanos sin corazón, dije, mientras sacaba mi teléfono y lo conectaba al altavoz Bluetooth que se había usado para la música de la fiesta. «Escuchen esto, queridos vecinos. Este es el verdadero rostro de esta familia honorable cuando no hay invitados presentes». Presioné el botón de reproducir. La grabación de voz que había tomado en el campo y en el porche de la casa ayer retumbó por toda la habitación. La voz chillona de doña Estela insultando a papá se escuchó claramente. «Viejo inútil que no sirve para nada, ni barrer sabe hacer bien, que no coma si trabaja tan lento». Le siguió la voz de Mónica llena de desprecio. «Siempre con las medicinas, solo gasta dinero, mejor muérase de una vez para no dar más problemas». Y el quejido de papá suplicando por su medicina. Esa grabación fue como una bomba que explotó en medio de la multitud. Ya no había más dudas, ya no había más simpatía. Los rostros de los vecinos ahora estaban llenos de una ira genuina. Algunos de los hombres apretaban los puños. Las mujeres miraban con asco hacia doña Estela y Mónica. Doña Estela se tapó los oídos gritando: «¡Apáguenlo! Eso es mentira, está editado». Pero nadie le creyó. La voz era demasiado auténtica, demasiado cruel para ser fabricada. La imagen de suegra bondadosa y nuera exitosa que habían construido durante todo este tiempo se hizo pedazos en cuestión de segundos. Ahora estaban completamente desnudas ante la sanción social. «¿Escucharon eso?», pregunté. Mi voz temblaba conteniendo el llanto de rabia. Ese es el pan de cada día de mis padres. Insultos, humillaciones, hambre en la casa que yo compré para su felicidad. ¿Todavía hay alguien que las defienda? Nadie respondió.
Solo las miradas condenatorias de todos los rincones de la habitación se posaban sobre las dos mujeres codiciosas. Esta fiesta se había convertido en un tribunal popular y el veredicto de culpabilidad ya había sido pronunciado antes de que cayera el martillo. Vi a Mónica sentarse derrotada en el suelo, llorando no por arrepentimiento, sino porque sabía que había perdido rotundamente. Y yo me mantuve de pie junto a mis padres, sintiendo que el peso en mi pecho se aligeraba gradualmente. La verdad había sido revelada, y ya no había lugar donde esconderse para las mentirosas. El eco de la grabación que acababa de reproducir se fue desvaneciendo lentamente. Sin embargo, su impacto permanecía como un humo espeso que oprimía el pecho de cualquiera que lo hubiera escuchado. La sala, que antes era lujosa, ahora se sentía como una sala de tribunal sin juez, donde el veredicto de culpabilidad ya había sido dictado por las miradas de las decenas de vecinos presentes. Doña Estela estaba sentada desplomada en el suelo con la respiración agitada. Su rostro estaba pálido como si la sangre hubiera dejado de circular por su cuerpo. Mónica permanecía de pie, paralizada, con la boca entreabierta. Sus ojos se movían frenéticamente buscando una salida para huir o defenderse, pero no había ni un solo rincón en esa habitación que ofreciera protección. Federico, mi hermano, seguía con la cabeza agachada junto a la mesa del buffet, con los hombros caídos cargando el peso de una vergüenza inmensa. Yo me mantuve erguida en el centro de la sala, todavía sosteniendo el teléfono que se había convertido en el arma de destrucción de sus mentiras. Pero aún no había terminado. Echarlas sin más me parecía demasiado fácil. Expulsarlas solo trasladaría a los parásitos a otro lugar sin darles una lección que dejara huella. Quería arrancar la raíz de su arrogancia hasta la última fibra. Y la mejor manera de herir a la gente codiciosa es atacando los bienes que más veneran. Caminé lentamente hacia una mesita en la esquina de la habitación donde estaba mi maletín de trabajo. El silencio tenso acompañaba cada uno de mis pasos. Ningún invitado se atrevía a hacer ruido. Ni siquiera el tintineo de los cubiertos se escuchaba. Abrí el maletín y saqué un grueso cuaderno de notas negro, una calculadora grande y un bolígrafo. Regresé al centro de la habitación, tomé una silla vacía y me senté con calma exactamente frente a doña Estela y Mónica. Coloqué la calculadora sobre mi rodilla y las miré fijamente con una mirada gélida que penetraba. ¿Creen que después de que toda esta crueldad saliera a la luz, simplemente les pediré que se vayan? No es tan fácil, dije con voz neutral. En el mundo de los negocios, y ustedes saben que yo soy mujer de negocios, no existe el almuerzo gratis. Todo tiene su precio, y hoy voy a cobrar el precio que deben pagar por cada grano de arroz que comieron, cada centavo que robaron y cada lágrima de mis padres que cayó por culpa de ustedes. Mónica bufó, tratando de reunir lo que quedaba de su valor ya destrozado. ¿Qué quieres decir? ¿Nos vas a pedir dinero? ¡Qué cuñada tan interesada! Dicen que es rica y anda sacando cuentas con la familia, replicó con voz temblorosa, intentando voltear la situación para que yo pareciera la tacaña. Me reí brevemente, una risa seca sin emoción. ¿Familia? ¿Desde cuándo me consideras familia? ¿Cuando insultabas a mi padre o cuando convertiste a mi madre en sirvienta? No hagas chistes en esta situación crítica, Mónica, ya se te acabó lo gracioso. Comencé a abrir mi cuaderno de notas. Las páginas estaban llenas de números que había organizado meticulosamente desde la noche anterior. Basándome en el informe financiero que he compilado a partir de evidencias de transacciones sospechosas y estimaciones de pérdidas de activos, vamos a hacer cuentas, dije mientras comenzaba a presionar los botones de la calculadora. El sonido de los botones resonaba en la habitación silenciosa como el tic-tac de una bomba de tiempo. Primero, el alquiler de la casa. Ustedes han ocupado la habitación principal, cuyas instalaciones equivalen a un hotel de 4 estrellas durante 2 años completos. También han utilizado todas las instalaciones de esta casa, electricidad, agua, internet, sin pagar un solo centavo, mientras que los verdaderos propietarios fueron expulsados al almacén. Si calculamos el precio del alquiler de una casa lujosa en esta zona, digamos $300 mensuales,
2 años son 24 meses. 300 multiplicado por 24. El total es $7,200. El rostro de doña Estela se tensó. Sus ojos casi se salían de las órbitas. $7,000. ¿Estás loca? Esta es la casa de mi yerno. ¿Por qué tenemos que pagar alquiler?, gritó histérica. Yo ignoré ese grito y seguí presionando los botones de la calculadora. Segundo, las ganancias de la cosecha. Las 2 hectáreas de tierra detrás de la casa siempre producen una cosecha abundante 3 veces al año. La ganancia neta de cada cosecha es en promedio de $2,000. Esa es la cifra mínima. Durante 2 años ha habido 6 cosechas. 2,000 multiplicado por 6. El total es $12,000. Este dinero debería haber entrado a la cuenta de papá como ahorro para su vejez, pero en cambio terminó en bolsos de marca y joyas que cuelgan de tu cuello, doña Estela. Mónica comenzó a temblar violentamente. El sudor frío corría arruinando su maquillaje. Los números que mencionaba eran tan grandes y reales. Los vecinos que escuchaban murmuraban asombrados y furiosos a la vez. No imaginaban que la cantidad de dinero malversada por la nuera y consuegra ingratas alcanzara decenas de miles de dólares. Tercero, continué sin piedad, compensación por daños físicos y mentales. Ustedes trataron a mis padres como sirvientes sin sueldo. Si el salario de una empleada doméstica es de $150 mensuales, multiplicado por 2 personas, multiplicado por 24 meses, son $7,200, sin incluir los gastos médicos por el dolor de espalda de papá, que empeoró porque lo obligaron a trabajar en el campo, y los costos por el trauma psicológico de mamá. Redondeémoslo a $10,000. Presioné el botón de igual en la calculadora con fuerza. Entonces el total de la deuda de ustedes conmigo y con mis padres es de $25,000. Levanté la calculadora mostrando la larga hilera de números a ellas y a los invitados. $25,000. Ese es el precio que tienen que pagar ahora mismo. Doña Estela gritó. Esta vez era un grito de miedo puro y genuino. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Quieres matarnos? No tenemos dinero. Se arrastró hacia Federico, jalando los pantalones de su hijo. Federico, haz algo. Tu hermana se volvió loca. Nos quiere extorsionar. Cerré mi cuaderno de notas con un golpe seco y fuerte. ¿Extorsionar? Solo estoy recuperando lo que es mío. Dicen que no tienen dinero. No mientan. Mira el brazalete de oro que rodea tu brazo, doña Estela. Mira el collar que te aprieta el cuello. Mira el reloj de Mónica. Mira la motocicleta nueva afuera. Mira los bolsos de marca en esa habitación. Todo eso fue comprado con el dinero de la cosecha de papá, ¿verdad? Eso no es de ustedes. Son bienes robados. Me puse de pie, caminando hacia Mónica, que retrocedía aterrorizada hasta que su espalda chocó contra la pared. Les doy 2 opciones. Primera opción. Paguen los $25,000 completos ahora mismo, en este instante. Si no tienen efectivo, entreguen todos los bienes que compraron con el dinero de papá y el resto lo pagan a plazos con un acuerdo notarial frente a un abogado. Segunda opción. Hice una pausa dramática, dejando que el miedo reptara por sus espinas dorsales. Ya tengo preparado un expediente de denuncia ante la policía. Los cargos son múltiples: fraude, malversación de bienes, falsificación de documentos de herencia y violencia doméstica contra personas mayores. Con la evidencia de las grabaciones y la cantidad de testigos oculares aquí presentes, les garantizo que se pudrirán en la cárcel por un mínimo de 5 años. La cárcel de mujeres no es agradable, Mónica. No hay cremas para la piel, no hay colchones mullidos, y tendrás que lavar tu propia ropa allí. Mónica lloraba a gritos desconsoladamente. Sus piernas cedieron hasta que se deslizó sentada al suelo. La imagen de la cárcel destruyó su mente instantáneamente. Miró a Federico con ojos suplicantes. Federico, ayúdame. No quiero ir a la cárcel. Paga la deuda, Federico. Pide un préstamo en el banco. Hipoteca tu nombramiento de trabajo. Haz lo que sea, rogaba. Federico miraba a su esposa con la mirada vacía. Pedir préstamo al banco. Hipotecar su nombramiento. Su sueldo como empleado temporal ni siquiera le alcanzaba cada mes porque Mónica se lo quitaba todo para su estilo de vida.
¿Cómo podría pagar $25,000? Federico sabía que no tenía poder alguno. No les queda mucho tiempo, dije mientras miraba mi elegante reloj de pulsera. Les doy 1 hora, discútanlo entre ustedes. Si en 1 hora no hay decisión o si intentan huir, la policía que ya contacté vendrá a buscarlas. Y créanme, el oficial de policía no será tan paciente como yo. El ambiente de esa fiesta se había transformado verdaderamente en un infierno para ellas. Los invitados comenzaron a retirarse uno por uno, no porque los echaran, sino porque se sentían asqueados y no querían seguir cerca de esa familia de estafadores. Sin embargo, antes de irse, varios vecinos se acercaron a saludar a papá y mamá, pidiéndoles disculpas por no haber sabido y haber permitido que esa opresión ocurriera durante tanto tiempo. Tengan paciencia, don Ernesto, doña Carmen. Apoyamos a Valentina. A la gente mala hay que darle una lección, dijo uno de los vecinos con sinceridad. Ese apoyo moral hizo que papá y mamá lloraran de emoción. Sentían que su dignidad poco a poco les era devuelta. Mientras tanto, en una esquina de la habitación, doña Estela y Mónica estaban enfrascadas en una discusión a susurros muy acalorada. Se culpaban mutuamente. Todo esto es tu culpa, Mónica. Tú eres la derrochadora. Tú le dijiste a mamá que comprara mucho oro para parecer rica, siseó doña Estela. ¿Cómo que mi culpa? Mamá también fue la que pidió que le comprara esto y aquello. Mamá fue quien me dijo que me apoderara de la casa, replicó Mónica sin querer ceder. El espectáculo de madre e hija mordiéndose entre sí cuando estaban acorraladas era verdaderamente patético y al mismo tiempo satisfactorio. Volví a sentarme junto a papá y mamá, sosteniendo sus manos con fuerza. Tranquilos, papá, mamá. Valentina está aquí. Nadie más les hará daño, susurré. Papá me miró con los ojos llenos de lágrimas. Hija, ¿no es demasiado cruel? $25,000 es muchísimo dinero. No, papá, respondí con firmeza. Esto no se trata del dinero, se trata de la responsabilidad. Ellas robaron la vejez de ustedes, papá y mamá. Tienen que aprender que las malas acciones tienen su precio. Si yo lo dejo pasar, nunca escarmentarán y buscarán otras víctimas. Esa hora transcurrió muy lentamente para ellas, pero muy rápido para mí. Disfruté cada segundo viendo sus rostros de pánico. Mónica intentó llamar a sus amigas para pedir dinero prestado, pero fue en vano. ¿Quién prestaría decenas de miles de dólares en un instante? Doña Estela intentó convencer a Federico de vender un riñón si fuera necesario, pero Federico no se movió. Estaban verdaderamente acorraladas contra el grueso muro que ellas mismas habían construido con su codicia. Y yo, Valentina, me erguía como la guardiana de la puerta que sostenía la llave de su destino. Esta factura no era solo números sobre el papel, sino un gran espejo que las obligaba a mirarse y ver cuán feas eran realmente sus almas. La aguja del reloj en la pared seguía moviéndose. Cada tic-tac era como un mazo que golpeaba el pecho de Mónica y doña Estela. El límite de 1 hora que les había dado estaba a punto de expirar. El rostro de Mónica ya estaba desfigurado por el maquillaje arruinado mezclado con lágrimas y mocos. Se veía frustrada, desesperada y muerta de miedo. Doña Estela, que solía ser tan feroz, ahora estaba acurrucada en el sofá como un gato mojado tiritando de frío. Su boca murmuraba algo, quién sabe si estaba rezando o maldiciendo. Sin embargo, en medio del caos mental de esas dos mujeres, había una figura que estaba experimentando la lucha interna más intensa, Federico. Mi hermano menor estaba de pie rígido en medio de la sala. Su mirada perdida alternaba entre mirarme a mí, a papá, a mamá y a su esposa. Durante años, yo sabía que Federico era un hombre débil. Era el tipo de hombre que evitaba los conflictos, que prefería ceder antes que discutir, que entregaba el timón a quien gritara más fuerte. Y durante todo este tiempo, Mónica era quien gritaba más fuerte en su vida. Mónica controlaba su sueldo, Mónica decidía qué ropa usaba, Mónica le prohibía visitar a sus padres. Federico se había convertido en un títere sin alma en manos de su esposa. Pero hoy, al ver a papá amoratado, a mamá con las manos destrozadas y a su hermana mayor que había venido trayendo una tormenta de justicia,
Algo dentro de Federico comenzó a agrietarse. La cáscara de su cobardía empezaba a romperse. «Federico, no te quedes ahí parado». El grito de Mónica rompió el trance de Federico. Mónica se levantó y sacudió el cuerpo de su esposo con brusquedad. «Tú eres hombre, tú eres el jefe de la familia. Enfréntate a tu hermana. Dile que esta deuda no es válida. Dile que no vamos a pagar. Protege a tu esposa, Federico. ¿Quieres ver a tu esposa en la cárcel?» Federico no respondió. Su cuerpo se sacudía siguiendo el movimiento de las manos de Mónica, pero sus ojos seguían vacíos mirando al suelo. «Federico, contéstame». Mónica estaba cada vez más histérica. Ahora empezó a golpear el pecho de Federico con los puños cerrados. «¿Te quedaste mudo? ¿De qué sirves como esposo si no puedes defender a tu mujer? Eres un hombre inútil, cobarde, perdedor. Con razón tu sueldo es tan bajo, tu valor también es bajo». Esos insultos seguían saliendo de la boca de Mónica, las mismas palabras que probablemente ya le había lanzado miles de veces cada vez que Federico cometía el más mínimo error. Normalmente, Federico pediría perdón y se postraría, pero esta vez era diferente. Cuando Mónica pronunció la palabra perdedor, Federico levantó lentamente el rostro. Miró a Mónica. Esa mirada no era la mirada de miedo de siempre. Era una mirada de cansancio. Un cansancio que se había acumulado durante años. Cansancio de siempre ser considerado el culpable. Cansancio de siempre ser exigido. Y lo peor de todo, cansancio de sentirse culpable ante sus propios padres. De repente, Federico atrapó ambas muñecas de Mónica que lo estaban golpeando. Su agarre fue firme, haciendo que Mónica se sorprendiera y dejara de gritar. «¡Basta!», dijo Federico en voz baja. Su voz estaba ronca, pero se escuchó claramente en la habitación silenciosa. «¿Qué?». Mónica abrió los ojos de par en par, sin poder creer que Federico se atreviera a tocarla con brusquedad. «Suéltame. Me duele». «Dije que basta», gritó Federico. Su voz retumbó, haciendo que doña Estela se sobresaltara en el sofá y que papá y mamá se estremecieran. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a Federico gritar tan fuerte. La respiración de Federico era agitada. Su pecho subía y bajaba conteniendo las emociones que finalmente explotaban como un volcán. Soltó las manos de Mónica haciendo que su esposa se tambaleara hacia atrás. «Dices que soy un hombre inútil. Dices que soy un cobarde». «Sí, tienes razón, Mónica. Efectivamente soy un cobarde. Pero no porque mi sueldo sea bajo. Soy cobarde porque dejé que una mujer diabólica como tú pisoteara el paraíso que está bajo los pies de mi madre». Federico señaló el rostro de Mónica con el dedo índice que temblaba de furia. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de mi hermano. «Durante 5 años de matrimonio me quedé callado. Pedías todo mi sueldo, te lo daba. Me pedías que no enviara dinero a papá y mamá. Te obedecía. Me humillabas, lo aceptaba. Pensé que esa era la manera de ser un buen esposo. Ceder por la esposa, pero resulta que estaba equivocado. Mi silencio solo te convirtió en un monstruo. Mi silencio hizo sufrir a mis padres. Mira las manos de mamá». Federico se volvió señalando a doña Carmen. «Mira las manos de la mujer que me dio la vida, destrozadas por lavar tu ropa de fiesta. ¿Dónde está tu corazón, Mónica? ¿Dónde?». Mónica estaba boquiabierta. Nunca había visto este lado de Federico. «Federico, tú, ¿te atreves a gritarme? ¿Por estos viejos apestosos?». «Cuida tu boca», cortó Federico rápidamente. «Esos viejos apestosos son los que me criaron hasta que puedo pararme aquí. Y tú y tu madre solo son parásitos que chuparon nuestra sangre». Federico se volvió hacia mí. Me miró con los ojos húmedos. «Hermana Valentina, perdóname», dijo con voz apagada. Luego se arrodilló frente a papá y mamá. Abrazó los pies de papá, llorando desconsoladamente como un niño pequeño. «Papá, mamá, perdonen a Federico. Federico es un hijo ingrato. Federico le tenía tanto miedo a su esposa que olvidó a su papá y su mamá. Federico ha cometido un pecado muy grande, papá». Don Ernesto, que tenía el corazón tierno, inmediatamente se inclinó y abrazó la cabeza de su hijo mientras lloraba también. «Ya está, hijo.
Papá ya te perdonó. Levántate, hijo. Sigues siendo hijo de tu papá. Ese momento fue tan desgarrador. Tuve que mirar hacia arriba conteniendo las lágrimas para que no se derramaran. Esto era lo que había estado esperando. No el dinero, no la cárcel, sino el regreso de mi hermano al abrazo de la familia. Federico luego se puso de pie lentamente. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa. Su rostro ahora se veía diferente. Había una firmeza nueva en él. Se volvió hacia Mónica y doña Estela, que aún estaban en shock. «¡Mónica!», llamó Federico con voz neutra. «A partir de hoy, desde este mismo instante, ya no quiero ser tu esposo. Yo, Federico, te repudio. Nos divorciamos». Esas dos últimas palabras explotaron más devastadoramente que una bomba. «¡Nos divorciamos!», Mónica gritó histéricamente como si le estuvieran arrancando la piel en vivo. «No, Federico está loco. No puedes divorciarte de mí. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cocinar? No puedes vivir sin mí». «Puedo cocinar yo mismo, Mónica, o puedo comer comida comprada. Eso es mucho mejor que amargarse la vida todos los días contigo», respondió Federico fríamente. «Y tú, doña Estela, por favor vete de la casa de mi hermana. Llévate a tu hija. Ya no tengo nada que ver con ustedes». Doña Estela, al darse cuenta de que su fuente de dinero, Federico, ya se había lavado las manos, entró en pánico total. «Federico, no seas así, hijo. Esto se puede hablar con calma. Mónica solo estaba alterada hace rato. No te divorcies. ¿Quién va a pagar las cuotas del auto de mamá? ¿Quién me va a dar para los gastos?». Di un paso adelante cortando esa súplica patética. «Ya nadie va a financiar tu vida de derroche, doña Estela. Federico ya despertó. El camino de ustedes se ha dañado permanentemente. Ahora volvemos a las opciones del principio. Paguen los $25,000 o la cárcel. Como Federico ya se divorció de Mónica, él ya no está obligado a cargar con la deuda de los crímenes de su esposa. Eso es puramente un delito personal de Mónica y de doña Estela». Mónica miró a Federico con una mirada de incredulidad. El esposo que antes consideraba un buey tonto al que podía manejar como quisiera, ahora se erguía firme como un muro impenetrable. Mónica se dio cuenta de que había perdido todo en un solo día. Perdió la casa lujosa, perdió el estatus social, perdió la fuente de dinero y perdió al esposo que alguna vez la amó. «Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias personales», dije con firmeza mientras señalaba la puerta de salida. «Recuerden, solo pertenencias personales, ropa e interiores. El oro, las joyas, los bolsos de marca, el reloj y la motocicleta se quedan aquí como embargo inicial para pagar la deuda. Si hay, aunque sea un anillo escondido debajo de la ropa interior, lo consideraré robo y el castigo será más severo». Federico caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. La luz del sol de la tarde entró iluminando la sala, como si abriera camino para que la oscuridad se fuera. «Salgan, por favor», dijo Federico sin mirar más el rostro de su exesposa. Mónica lloraba a mares. Sus piernas parecían paralizadas. Doña Estela, temblando, trató de ayudarla a levantarse. Las dos se veían muy patéticas, muy lejos de la imagen de gran señora que habían mostrado esa mañana. Con pasos tambaleantes, fueron hacia la habitación a recoger su ropa usada, acompañadas por las miradas frías de toda la familia. La decisión de Federico se había convertido en el último mazazo que derrumbó el palacio de falsedad de ellas. Ya no había más techo bajo el cual refugiarse en esta casa y ya no había más corazones que pudieran manipular. El karma estaba trabajando de manera muy ordenada y dolorosa. Los 10 minutos que les di transcurrían muy lentamente, pero eran sofocantes para doña Estela y Mónica. Desde dentro de la habitación que antes habían reclamado como su cuarto privado, se escuchaban ruidos de objetos siendo arrojados apresuradamente a las maletas. Los sollozos de Mónica y los gruñidos de doña Estela aún se oían vagamente, intercalados con el sonido de cierres de maletas que se cerraban a la fuerza. Yo permanecía recostada en el marco de la puerta de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, vigilando cada movimiento de la puerta de esa habitación como un águila acechando a su presa.
Detrás de mí, 2 oficiales de policía que había contactado desde el inicio del alboroto estaban de pie con rostros impasibles. Su presencia no era para arrestar inmediatamente por ahora, sino para asegurar que el proceso de expulsión y embargo de bienes transcurriera sin violencia física, además de servir como testigos legales si las 2 mujeres intentaban hacer trampa. Federico estaba sentado en una silla de madera en el porche, con la cabeza muy agachada, sin querer ver el rostro de la mujer de la que acababa de divorciarse. Papá y mamá ya estaban sentados cómodamente en el sillón de la sala, bebiendo té caliente para calmar su conmoción. La puerta de la habitación finalmente se abrió. Doña Estela salió primero, arrastrando una maleta grande que se veía muy pesada. Su rostro estaba hinchado, los ojos rojos e inflamados, y el maquillaje espeso ya se había corrido sin remedio, haciéndola parecer un payaso patético. Detrás de ella, Mónica caminaba tambaleante cargando una mochila grande y llevando 2 bolsas de plástico llenas a reventar. Caminaban con la cabeza agachada, tratando de evitar mis miradas y las de los policías. Intentaban caminar rápido hacia la puerta de salida, esperando poder escapar pronto de este infierno de juicio. Pero yo no las dejaría irse así de fácil. «Alto», dije fríamente. Sus pasos se detuvieron al instante en medio de la sala. Doña Estela volteó con rostro suplicante. Sus labios temblaban queriendo rogar. «Ya nos vamos, Valentina. No lo hagas más difícil. Ya llevamos nuestra ropa», gimoteó doña Estela con voz ronca. «Dije antes que solo pueden llevarse pertenencias personales, ropa usada y ropa interior. No se permiten bienes de valor», insistí mientras me acercaba. «Oficial, por favor, revise el contenido de sus maletas. Sospecho que hay bienes de mi padre que están tratando de esconder». Mónica chilló, abrazando su bolso con fuerza. «Estas son mis pertenencias personales. No las toques. Estás violando los derechos humanos», gritó histéricamente, tratando de usar términos legales que ella misma no entendía. La oficial, con calma pero firmeza, tomó el bolso de las manos de Mónica. «Disculpe, señora. Es el procedimiento. La propietaria de la casa ha reportado sospecha de robo de bienes. Debemos revisar». El bolso fue abierto sobre la mesa. Su contenido fue vaciado. Efectivamente, mis sospechas y presentimientos eran correctos. Entre el montón de ropa arrugada cayeron objetos brillantes que habían intentado pasar de contrabando. Había un estuche de joyas de terciopelo rojo que contenía un collar de oro grueso, varios anillos con diamantes, un reloj de marca y fajos de billetes atados con ligas. El dinero de la cosecha que Mónica había recibido esa mañana del comprador. Los vecinos que aún estaban reunidos en el patio espiando por las ventanas inmediatamente abuchearon al ver la evidencia de esa codicia. «Ladronas, son unas ladronas», gritó uno de los vecinos. «Ya las corrieron y todavía quieren robar. ¡Qué sinvergüenzas!». El rostro de Mónica palideció completamente. No podía decir nada más. Tomé el estuche de joyas, lo abrí y le mostré el contenido a papá. «Esto es dinero de papá. Este es el sudor de papá que ellas convirtieron en oro para presumir». Papá solo negó con la cabeza. Sus lágrimas volvieron a caer al ver cuán descarada había sido su propia nuera. Me volví hacia los cuerpos de Mónica y doña Estela. «Quítense todo lo que traen puesto». «¿Qué?». Doña Estela abrió los ojos de par en par. Sus manos por reflejo agarraron el collar de oro en su cuello. Este fue un regalo de cumpleaños de Mónica el año pasado». «¿Comprado con el dinero de quién? ¿El dinero de Federico? ¿El dinero de papá?». Corté rápidamente. «El sueldo de Federico apenas le alcanza. Es imposible que pudiera comprar un collar tan pesado. Ese es dinero de la cosecha de papá. Eso no es de ustedes, son bienes robados». Con manos temblorosas y lágrimas a borbotones, doña Estela se vio obligada a quitarse su preciado collar. Los brazaletes tintineantes que hacían ruido cada vez que presumía en las reuniones sociales fueron quitados uno a uno y colocados sobre la mesa. Los anillos grandes de sus dedos anular y medio tampoco se salvaron. Mónica también tuvo que hacer lo mismo. Tuvo que quitarse sus aretes de diamantes, su reloj caro y su brazalete de oro blanco. En cuestión de minutos,
El montón de joyas sobre la mesa crecía más y más, mientras que la apariencia de ellas se volvía cada vez más simple y patética. Habían vuelto a su forma original antes de convertirse en parásitos en esta casa, dos mujeres comunes sin el brillo del lujo. Ese bolso, señalé el bolso de marca que llevaba Mónica. Es un bolso caro, vale miles de dólares. Déjalo aquí. Usa una bolsa de plástico negra. Mónica lloraba a gritos como una niña a la que le arrebatan su juguete. Ese bolso era el último símbolo de su estatus social. No este bolso, por favor, Valentina, te lo suplico, es mi favorito, rogaba lastimosamente. Tu favorito fue comprado con el dinero de la medicina de mi papá, que tú te robaste, respondí sin piedad. Le arrebaté el bolso. Mónica finalmente tomó una bolsa de plástico negra grande de la cocina y metió su ropa en ella. El contraste de esa imagen era impactante. La gran señora que esa mañana se había presentado como una celebridad, ahora cargaba una bolsa de basura llena de ropa vieja. Ahora salgan, dije señalando la puerta que estaba abierta de par en par. Caminaron tambaleantes hacia la puerta. Cuando pisaron el porche, los abucheos de los vecinos se hicieron más fuertes. Váyanse de aquí, parásitos, no vuelvan a este pueblo nunca más. Los gritos y burlas eran como una lluvia de piedras golpeando su dignidad. Doña Estela se cubría la cara con la punta de su pañuelo, mientras Mónica seguía llorando a mares. Caminaban a pie, arrastrando la maleta y cargando la bolsa de plástico negra. No había motocicleta porque las llaves ya habían sido confiscadas por Federico. No había dinero en efectivo porque ya lo habíamos recuperado. En la entrada, Mónica se detuvo un momento y miró hacia Federico, que todavía estaba sentado en el porche. Esperaba encontrar un poco de compasión en los ojos de su ex esposo. Federico, llévanos a la terminal. Por favor, Federico, ten piedad. Tu suegra no puede caminar tanto. Federico levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era fría. Miró a Mónica como si mirara a una extraña que nunca había conocido. Caminen. Así es como mi padre camina al campo cuando le duelen las piernas. Sientan ese dolor. Considérenlo ejercicio, ustedes que tanto les gusta hacer trabajar duro a los viejos. La respuesta de Federico fue una bofetada de cruda realidad para Mónica. Su última esperanza se esfumó. Se dio la vuelta y continuó su camino. El cielo de la tarde, que empezaba a oscurecerse, parecía apoyar el ambiente dramático. Las nubes oscuras se arremolinaban sobre el pueblo y poco después comenzó a caer una llovizna. Las gotas de lluvia mojaron sus cuerpos, haciendo que su apariencia fuera aún más lamentable. Me quedé de pie junto a papá y mamá, viendo sus espaldas alejarse y empequeñecerse al final del camino del pueblo. Se iban sin llevarse nada más que la ropa que traían puesta y la vergüenza que cargarían de por vida. Suspiré profundamente. El peso en mi pecho se sintió desaparecer de golpe. Los policías se despidieron después de asegurarse de que la situación estaba bajo control. Los vecinos se fueron dispersando poco a poco. Algunos todavía encontraron tiempo para dar ánimos a papá y mamá. Procesaremos el caso legal mañana temprano, oficial. No voy a retirar la denuncia hasta que realmente devuelvan el resto de las pérdidas que no fueron cubiertas con este embargo, le dije al oficial antes de que se fuera. El día ya había dado paso a la noche, cuando la casa finalmente quedó verdaderamente en paz, libre de molestias. Silencio, pero esta vez era un silencio tranquilo. Papá y mamá todavía estaban sentados en el sofá, como si aún no creyeran que su pesadilla había terminado. Federico entró a la casa y fue directamente hacia papá, arrodillándose de nuevo a sus pies. Papá, mamá, Federico promete que va a redimir sus pecados. Federico va a trabajar duro en el campo. Federico va a cuidar de papá y mamá. Papá acarició la cabeza de Federico con ternura. Esa noche, por primera vez en 2 años, papá y mamá durmieron en el colchón mullido de la habitación principal, que era fresca y agradable. Mientras tanto, Federico y yo empezamos a limpiar los restos de suciedad que habían dejado los parásitos en nuestra casa. Esta casa había vuelto a ser un hogar. Ha pasado 1 año desde aquel suceso de la expulsión que conmocionó al pueblo.
El tiempo es como un río que fluye tranquilamente, lavando poco a poco las viejas heridas y haciendo brotar nuevos brotes de esperanza. La casa de campo, que antes se sentía caliente y llena de energía negativa, ahora se había transformado completamente en un pequeño paraíso de paz. Renové varias partes de la casa, cambiando las paredes por tonos más alegres y desechando todos los objetos que habían dejado Mónica y doña Estela. Incluso el colchón que ellas habían usado lo quemé por completo, como símbolo de deshacerse de la mala suerte y la enfermedad del corazón. Ahora, el patio delantero de la casa estaba lleno de plantas medicinales y flores de jazmín favoritas de doña Carmen, que esparcían su dulce aroma cada mañana. La condición de don Ernesto y doña Carmen había mejorado notablemente y con rapidez. Sin la presión emocional ni el trabajo forzado, y con una nutrición que yo garantizaba cada mes, el cuerpo de papá había vuelto a llenarse. Sus mejillas ya no estaban hundidas y su sonrisa florecía todos los días. Su dolor de espalda se había curado gracias a la terapia regular que yo costeaba. Cada mañana, papá ya no iba a trabajar con el azadón por obligación, sino que caminaba tranquilamente recorriendo los campos solo para supervisar, saludar a los trabajadores agrícolas y luego sentarse en el cobertizo mientras disfrutaba de un café caliente. El campo ahora era administrado con un sistema de aparcería justo, supervisado directamente por Federico. Hablando de Federico, mi hermano realmente había cumplido su promesa. El divorcio y el sentimiento de culpa lo habían transformado en un verdadero hombre. Dejó de ser el empleado temporal que solo cobraba su sueldo sin hacer nada y se dedicó de lleno a convertirse en un agricultor moderno. Estudió técnicas de agricultura, trabajaba duro en el lodo desde el amanecer y se aseguraba de que las ganancias de las cosechas fueran administradas con honestidad. Su piel ahora estaba más oscura, quemada por el sol, sus manos ásperas y llenas de callos, pero la luz en sus ojos estaba viva y llena de dignidad. Ya no era un títere. Cuidaba de papá y mamá con dedicación, masajeando los pies de papá cada noche y nunca permitiendo que mamá tocara trabajo pesado. «Esta es mi redención, hermana», me dijo una vez cuando vine de visita. «Estoy orgullosa de él. Había encontrado de nuevo su columna vertebral que alguna vez había perdido». Esta tarde volví al pueblo otra vez. Estaba sentada en el porche con mi laptop en las piernas, terminando algo de trabajo de la oficina, acompañada de plátanos fritos calientes que mamá había preparado. La brisa de la tarde soplaba suavemente. Papá se reía a carcajadas escuchando los chistes de un vecino que había venido de visita. El ambiente era tan armonioso. Sin embargo, la ley natural sigue su curso. Mientras nosotros disfrutábamos de los frutos de la paciencia, en otro lugar el karma estaba cosechando los resultados de sus acciones. Recibí noticias de un familiar que vivía en la ciudad vecina, el lugar donde Mónica y doña Estela habían alquilado un cuarto pequeño después de ser expulsadas. Las noticias eran verdaderamente lamentables, pero no podía negar que sentía una sensación de justicia cumplida al escucharlas. Después de ser expulsadas sin llevarse nada de valor, habían vivido a la deriva. El dinero de la venta de su ropa usada se acabó en un mes. Mónica, que no tenía ninguna habilidad más que maquillarse e insultar a la gente, tuvo dificultades para encontrar trabajo. Su título universitario no servía para nada porque su actitud era pésima. Finalmente, Mónica se vio obligada a trabajar como lavaplatos en un puesto de comida callejera, sucio y concurrido. Imaginen la ironía. Las manos de Mónica, que antes presumía eran suaves como la seda y siempre lucían manicura cara, ahora estaban ásperas, agrietadas y ampolladas porque cada día estaban sumergidas en agua con detergente fuerte y aceite sucio. Tenía que lavar cientos de platos sucios cada noche, exactamente como ella obligaba a mi madre a lavar su ropa. Se dice que el dueño del puesto de comida era muy estricto y grosero. Con la más mínima mancha en un plato, Mónica era insultada frente a los clientes. La llamaban tonta y lenta. Mónica solo podía agachar la cabeza llorando, tragando la amarga saliva que antes ella solía escupir a la cara de otros. No podía defenderse porque si la despedían,
no podría comer. El destino de doña Estela era aún más lamentable. El estrés severo por perder su estatus social y vivir en la pobreza desencadenó su hipertensión. Hace unos meses sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada de medio cuerpo. Solo podía permanecer acostada en un delgado colchón en su cuarto alquilado, estrecho y sofocante. Irónicamente, Mónica, su hija consentida, a la que antes defendía a muerte, no quería cuidarla con sinceridad. Mónica frecuentemente dejaba a su madre pasar hambre hasta la noche porque estaba agotada del trabajo. Los vecinos del cuarto de alquiler a menudo escuchaban a Mónica gritarle a su propia madre que se orinaba en la cama porque no podía levantarse. «Vieja fastidiosa, solo das problemas. ¿Por qué no te mueres de una vez?» Esos gritos de Mónica eran exactamente iguales, palabra por palabra, a los que ella antes dirigía a mi padre. El karma le devolvía a doña Estela a través de la boca de su propia hija. Ahora ella sentía cuán doloroso era ser una anciana indefensa humillada por la persona que debería cuidarla. Incluso, las últimas noticias que escuché decían que Mónica planeaba dejar a su madre en un asilo de ancianos del gobierno porque ya no podía pagar el alquiler y los pañales. Iba a abandonar a su propia madre. Doña Estela, la mujer cuya arrogancia antes llegaba al cielo, ahora terminaría sola y abandonada en un asilo, dejada por la hija que ella había criado para ser un monstruo. Ambas estaban destruidas, no porque yo las hubiera destruido, sino porque su propio carácter podrido había podrido sus vidas desde adentro. La factura de $25,000 efectivamente nunca la pagaron en dinero, pero la estaban pagando con un sufrimiento de por vida cuyo precio era mucho más alto. Cerré mi laptop y suspiré aliviada. Mis ojos se dirigieron hacia doña Carmen, que estaba regando las flores. Su rostro estaba en paz. Las líneas de sufrimiento en su cara se habían ido desvaneciendo gradualmente, reemplazadas por la luz de la tranquilidad. Me di cuenta de que la mejor venganza no era guardar las brasas de la ira continuamente, sino asegurarme de que las personas que amamos vivan felices mientras dejamos que Dios y el universo se encarguen del resto. «Hija, entra. Ya está oscureciendo», llamó mamá con dulzura. «Sí, mamá», respondí sonriendo. Me levanté y me arreglé la ropa. Antes de entrar, miré una última vez hacia el camino del pueblo que estaba oscuro. Allá, en la distancia que los ojos no alcanzaban a ver, sabía que había dos mujeres que estaban llorando, lamentando su destino bajo la luz tenue de un farol callejero o en la esquina de un cuarto sofocante. Que así sea. Ese es el camino que ellas eligieron. Entré a la casa cálida, cerré la puerta firmemente, dejando afuera toda la historia oscura. Aquí, dentro de esta casa, solo había risas, oraciones y amor eterno. La justicia había sido restaurada y esta historia terminaba perfectamente. Y hasta aquí llega mi historia. Al final, la vida siempre cobra cada deuda, aunque a veces tarde en hacerlo. Si esta historia te hizo enfadarte, emocionarte o pensar en tus propios padres, te pido algo. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque se vienen historias todavía más fuertes. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que el castigo que recibieron fue justo o te quedaste con ganas de algo más? Cuéntame tu opinión y desde qué país o ciudad me escuchas, que voy a estar leyendo todos los